Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Esta es la tercera sesión del seminario Malvinas como nudo histórico. Para quienes están cursando el seminario como materia curricular del programa de contenidos transversales, hoy tenían una lectura que para ustedes, para los que están haciendo de esta manera, es obligatoria, que les iba a servir para contextualizar un poco el momento anterior a la, digamos, a la trama histórica sobre la cual nos va a hablar hoy nuestro invitado. Para que ustedes rápidamente se ubiquen, es decir, para que el resto de las personas que están conectadas, porque es un seminario abierto, Martín, entonces hay muchas personas conectadas que probablemente no están haciendo esto como una asignatura académica. Hoy Martín nos va a hablar de un periodo durante el cual ya podemos decir que está asentado el primer gobierno español de las islas, cuyos principales problemas consistían inicialmente en vigilar y expulsar los establecimientos ingleses. Estos gobiernos que, bueno, entre 1767 y 1811 van a ser 32 gobernadores de Malvinas. Eran, bueno, en principio el primero es el gobernador Felipe Ruiz Puente, que es sobre quien ustedes podían leer en este texto, y repito, no están asentados de la manera más cómoda del mundo, tienen muchas quejas, tienen muchos problemas, especialmente una gran escasez de recursos, pero también van enfrentando y resolviendo bastantes inconvenientes y estableciendo algunas conexiones ya más directas con el continente y algunas conexiones de abastecimiento, por ejemplo, de madera, de carnes, etcétera, que hacen que se pueda hablar de una vida, inclusive una vida económica en este establecimiento de Malvinas. Yo voy a presentar muy brevemente a nuestro invitado de hoy, entonces, que es el doctor Martín Wasserman. Martín es un investigador de CONICET y además profesor de Historia Colonial en la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los colegas cuyo trabajo me parece más inspirador y renovador. Me parece que cada uno de los temas que has trabajado, Martín, tienen este sello, esta impronta de buscar aquello que no ha sido visto, que no ha sido dicho. Entonces, sos muy bienvenido a este seminario y esperamos que te sientas cómodo y que puedas, a pesar de la distancia física, puedas sentirte cerca de estos 63 en este momento, colegas, estudiantes y bueno, y ciudadanos y ciudadanas en general que quieren escucharte. Bienvenido cuando quieras. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Gracias por tan generosa presentación. Agradezco a todas, a todos, a todes por participar de esta sesión, de un seminario tan interesante y que adopta un nudo tan crucial para nuestra historia como es Malvinas, ¿no? Donde se cruzan una serie de coordenadas complejas y siempre vacantes en cuanto a alguna de las aristas posibles de su investigación. Un poco en línea con lo que planteaba Darío recién, voy a hablar primordialmente sobre ese tardío siglo XVIII, diría el tercer cuarto, último tercio del siglo XVIII, en donde se termina de consolidar el establecimiento español en Malvinas. Entonces, el recorte que voy a abordar primordialmente ronda entre 1767 y 1772, 73, según algunos datos que voy a ofrecer de manera lo menos desordenada posible, por lo menos. Y lo voy a hacer partiendo de un contexto más amplio relativo a la Real Hacienda. ¿Por qué interpreto que
algunos de los aspectos del establecimiento español en Malvinas pueden comprenderse, o su comprensión se puede enriquecer si se los inscribe en un proceso más amplio relativo a la estructura y a la dinámica de la Real Hacienda. Voy a ver si logro compartirles, como decía, algunas imágenes que en realidad son en algunos casos más ilustrativas que explicativas o que argumentativas, pero que de todas maneras forman parte de esta reunión. A ver si logro hacerlo. Creo que les estoy compartiendo en la pantalla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Real Hacienda? Para involucrarnos un poco en los términos de esta discusión y de estos comentarios, porque entiendo que no todas, no todos estamos involucrados en estos términos, en estas coordenadas espaciales, particularmente en estas coordenadas temporales. La Real Hacienda, el Real Fisco, digamos, es ni más ni menos que la fuente del soporte económico de la monarquía, el soporte material de la monarquía. Lo que estamos viendo es, como decía, bastante ilustrativo, es de Don Pernetti, de una ilustración de 1764, un viaje. Esto es Puerto Soledad, ¿no? Pero vamos a lo que estaba comentando recién, ¿no? Es una partida de ingresos, una partida de ingresos no, es el índice, por así decirlo, en donde se establece la contabilidad de ingresos y egresos de la Real Caja de Buenos Aires. ¿Por qué la Real Hacienda es el soporte económico de la monarquía? Bueno, porque se conforma principalmente de la recaudación de recursos cuya contribución es impuesta fiscalmente por la corona, la mayor parte de los rubros que uno está viendo ahí, por ejemplo. O en otras oportunidades son recursos negociados entre la corona y los contribuyentes, como es el caso de los empréstitos, ¿no? Los préstamos, los donativos, con márgenes de negociación y márgenes de coerción fiscal o impositiva cambiantes, pero en todos los casos son recursos recaudados por conceptos muy heterogéneos, mediante modalidades muy disímiles. No es lo mismo el cobro de alcabalas, esta especie de arqueología del IVA, podríamos decir, que el tributo de indios, o que los empréstitos que estábamos comentando recién, pero con independencia de los conceptos por los cuales son recaudados, y con independencia de las modalidades bajo las cuales son recaudadas, todas constituyen parte de estos recursos materiales de la monarquía. Y conforman el erario o el tesoro real. Y esos ingresos, esta es la versión borbónica, digamos, de lo que acabamos de ver. La hoja que veíamos recién era de un libro del 17, esto ya es del 18, del periodo que vamos a focalizar hoy. Esos ingresos de la Real Hacienda habrían de destinarse, como ustedes pueden suponerlo, a mantener tanto los gastos del monarca como la conservación de la república, ¿no? En esta especie de binomio que pareciera emular el esquema de la dote, ¿no? Porque precisamente venían a asegurar los recursos necesarios, tanto para la defensa del reino como para la administración de la justicia, como esos dos medios para conservar y para preservar a la monarquía, ¿no? Y esto lo explica muy detenidamente Ernest Sánchez Santiró, a quien también trato de seguir un poco al pie de la letra en buena parte de estas conceptualizaciones más generales sobre la Real Hacienda. Para la recaudación de estos ramos fiscales, para su distribución, su redistribución, su gasto, y para el control o el monitoreo de la administración de esos ingresos y de esos egresos, la corona fue estructurando una serie de tesorerías territoriales, que eran las cajas reales y las contadurías, al frente de las cuales se colocaba precisamente a jueces oficiales reales, principalmente el tesorero, el contador, el factor en alguna de las cajas, que actuaban de forma colegiada y, como ustedes pueden advertir, a partir de su denominación como jueces oficiales reales, administraban los recursos, pero también administraban justicia, ¿no? Y entonces encontramos aquí una extensión institucional en la administración de los recursos de un modelo jurisdiccional de gobierno de las instituciones que atraviesa prácticamente a todo el periodo en América y en la península también. Junto a esas cajas y esas contadurías que mencionaba recién, administradas por jueces oficiales reales, existían a su vez distintas formas de control superior. Acá este mapa que estamos viendo es un mapa tardío, es un mapa que muestra la reorganización de las cajas del virreinato en cajas principales
y cajas foráneas, pero en todo caso sirve para poder identificar dónde hay cajas reales que se constituyen como esa especie de unidad elemental de la Real Hacienda distribuida en el territorio. Y aquí estamos viendo solo un recorte de ese territorio, ¿no? Y existían formas de control que fueron cambiando, formas de control superior que fueron cambiando. Diría que la Superintendencia de Real Hacienda en el Río de la Plata aparece como cargo separado del virrey en 1777 y que se consolida en 1782, o las Juntas Superiores de Real Hacienda vienen a ser expresiones, diríamos, muy cúlmines de un proceso de reestructuración de las formas de controlar la Real Hacienda. Es decir, la Real Hacienda se constituye en última instancia como un conjunto de tribunales que, junto con la administración de los recursos, ejercía jurisdicción sobre la materia fiscal, en este caso, y por supuesto no sin conflictos ni sin tensiones por las competencias jurisdiccionales entre los distintos tribunales que componían también a la Hacienda Real. En Buenos Aires, durante el último cuarto del siglo XVIII es habitual encontrar conflictos constantes entre los jueces oficiales de la Real Caja de Buenos Aires, el superintendente, el Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, y así podríamos encontrar la proliferación de conflictos en Buenos Aires y en otras latitudes también. Entonces, la Real Hacienda conforma lo que uno podría llamar un erario pluricontinental, ¿no? Un tesoro implantado en más de un continente, estructurado sobre una multitud de cajas reales y de contadurías que tenía singularidades muy marcadas en cada territorio. Y en ese sentido la Real Hacienda constituye lo que Bartolomé Clavero identifica como el hispanus fiscus, ¿no? Es decir, la materialización institucional y financiera de una monarquía hispánica como un poder soberano, que consecuentemente durante este periodo se encuentra limitado, se encuentra interferido por la concurrencia de otras entidades que también se autopostulan como soberanas. La Iglesia es, diríamos, el caso arquetípico, que también tiene sus fiscos, sus propios fiscos que son concurrentes con el Real Fisco, con la Real Hacienda, aunque habitualmente el fisco regio, la Real Hacienda, termina imponiéndose sobre las otras potestades fiscales por distintas vías, directas o indirectas. En el siglo XVIII, con la dinastía borbónica ya en el gobierno, la Real Hacienda, como les anticipaba, experimenta cambios en su estructura, particularmente en el diseño del control sobre los recursos administrativos, lo cual implicaba, entre otras cosas, la emergencia de nuevos tribunales hacendarios. Y si bien hay tendencias de reformulaciones estructurales desde fines del siglo XVII, diríamos inclusive, quizás una de las primeras señales claras, digamos, de ese sentido, que iban a tomar las reconfiguraciones se da en 1726, con la aparición de la Tesorería General en la península, que buscaba unificar fiscalmente a los territorios de la península y las islas adyacentes, y comenzaba una tendencia clara, marcada hacia la centralización en el control de la gestión de la hacienda, de los recursos, y del monitoreo sobre su gestión, ¿no? Y Torres Sánchez, de hecho, un historiador dedicado particularmente al estudio de la hacienda en la península, mostró que existió un proyecto de crear una hacienda unificada, digamos, a escala imperial, pero en la práctica nunca se logró generar una institución hacendística que gestionase de forma conjunta los recursos económicos de América y de España indistintamente y sin tener en cuenta su origen, ¿no? Siempre siguieron existiendo profundas singularidades territoriales en la gestión de esa única Real Hacienda en cada tesorería. Pero se dieron muchos pasos en la centralización administrativa en el siglo XVIII, que se aceleran hacia el último cuarto del siglo. Es una centralización que tendió a operar a escala regional. La mejor expresión quizás sea el establecimiento de superintendencias subdelegadas de Hacienda Real, como les decía recién, como un cargo separado del virrey, que en 1788 retorna a los virreyes, pero ya con unos virreyes domesticados, porque ahora iban a estar sujetos al ministro de Indias en materia de Hacienda. Todas estas reconfiguraciones, sobre las cuales se podría hablar mucho, pero tampoco quisiera ramificar mucho este apartado más introductorio, todas estas reconfiguraciones en la estructura de la Hacienda y las señales de centralización administrativa fomentaron en algunas corrientes historiográficas la imagen de una hacienda hispánica que en materia fiscal habría sido representativa de un presunto absolutismo gubernamental, en el cual las instancias de negociación con las oligarquías locales, y particularmente con las oligarquías locales americanas, habría quedado o minimizada o directamente anulada. Una hacienda
apuntalada sobre la imposición antes que sobre la negociación. Devolvía esta imagen historiográfica. Y esa imagen contribuyó a consolidar una caracterización como la que ofrece el neoinstitucionalismo clásico, particularmente en historia económica, que endilgaba ni más ni menos que el atraso económico latinoamericano, entre otras muchas cosas, a la herencia de estructuras institucionales carentes de dispositivos de deliberación sobre los recursos públicos, entre otras muchas cosas, ¿no? Lo cual habría de contrastarse principalmente con la estructura institucional anglosajona en Norteamérica, donde las asambleas de colonos no solo detentaban potestad legislativa para definir impuestos, algo de lo que efectivamente carecían los vecinos hispanoamericanos, sino que también definían deliberadamente cómo aplicar la distribución de esos recursos, en qué gastarlos, y todo ello en instituciones formalizadas legalmente, en las que tanto la deliberación como sus resultados eran públicos, ¿no? Esta es una discusión que ya tiene sus buenos años, y apareció entonces en la historiografía, particularmente la historiografía económica, una pregunta que es clave. ¿La hacienda española en América acaso carecía de instancias de negociación con las oligarquías locales sobre qué imponer, cómo imponerlo, de dónde gastarlo y cómo gastarlo? Vamos a volver después sobre este punto porque es disparador en términos problemáticos y está anclado en la historiografía para generar un conjunto de inquietudes y estimular el avance en el archivo a partir de esa clave de interpretación y de problemas. Pero volvamos a la administración de los recursos materiales de la hacienda, es decir, a su dimensión más propiamente económica. La recaudación de cada una de las distintas reales cajas que quedaron acá marcadas en el mapa, y no solo estas, como les decía recién, era una recaudación muy desigual, sobre todo en términos geográficos. Y esa desigualdad conducía a una paradoja que era muy peligrosa, y está bastante bien ilustrada en este cuadro de Dominique Serres. Algunas de las cajas con menor recaudación fiscal local estaban ubicadas en puntos estratégicos para la defensa de la totalidad de los dominios españoles en América. La Habana, como se puede ver en este cuadro, era un punto importantísimo en términos geoestratégicos para la defensa de la totalidad de los dominios americanos de la corona española. Y eso implicaba que cajas como La Habana, por ejemplo, no contasen con una recaudación fiscal propia, localmente recaudada, que le permitiese sostener de manera autosuficiente los gastos que conllevaba la defensa de La Habana misma. Sueldo de tropas, compra de armamentos, desarrollo de infraestructura militar, infraestructura defensiva, y las consecuencias de no atender con los recursos necesarios a la defensa de esos puntos podían ser catastróficas, ¿no? Y eso lo demuestra la toma de La Habana por los ingleses en 1762, que es lo que está ilustrando este cuadro de Serres, ¿no? En el marco de la Guerra de los 7 Años, que es un punto de inflexión claro en el siglo XVIII para el equilibrio de fuerzas entre las distintas potencias europeas. Decía recién, es una paradoja peligrosa. Los puntos claves para la defensa de los dominios españoles en América habitualmente eran los que menos recaudación fiscal local tenían para subvenir los costos implicados en la defensa de esos puntos. Y para suplir esas inequidades tan peligrosas entre las diferentes recaudaciones de las cajas reales en América, existía, diría desde el despliegue mismo de la Real Hacienda en América, existía un mecanismo que ya estaba en funcionamiento, pero que va a intensificarse con el correr del siglo XVIII, y es el del real situado. ¿Qué es el real situado? El real situado es un sistema de transferencias de ingresos fiscales entre distintas tesorerías. Son caudales que se redistribuyen regionalmente por cuenta del rey, por supuesto, para cubrir gastos que interesan a la corona, tales como, ni más ni menos, la defensa de los puertos en aquellas plazas fuertes que tenían una ubicación geoestratégica, como decíamos antes, para la defensa imperial, pero que no solían contar con los ingresos suficientes para afrontar esas erogaciones tan necesarias. Y acá estamos viendo el flujo de los recursos que salían del corazón de Nueva España. Ahí estamos viendo que desde el puerto de Veracruz salen situados importantísimos en su caudal, como lo demuestra el grosor de la flecha, hacia La Habana, y a su vez desde La Habana se redistribuían hacia otros puntos también
importantes, y a Veracruz llegaba, como ustedes pueden imaginarse, desde otros puntos como Ciudad de México. Entonces lo que encontramos es que las reales cajas que contaban con sólidas bases fiscales, Veracruz, diríamos previamente Ciudad de México, nuestro ejemplo, se constituían como remisoras de fondos hacia cajas de distritos que eran importantes estratégicamente, como La Habana, pero que no contaban con bases fiscales tan sólidas, o que contaban con bases fiscales más débiles y que consecuentemente dependían de esos otros puntos de esos otros distritos fiscales de la corona para poder hacerse de los fondos necesarios. Después de la Guerra de los 7 años, particularmente después de la experiencia de la toma de La Habana por los ingleses, el caudal de situados se incrementó considerablemente en prácticamente todos los puntos receptores, ¿no? Como San Juan de Puerto Rico, La Habana mismo, Cartagena de Indias y Buenos Aires, entre otros. Entonces, como ustedes pueden advertir, el mecanismo del real situado que aseguraba con estos recursos fiscales de una caja americana la defensa en el distrito de otra caja americana, hacía que América se transformase en un espacio autosuficiente en materia defensiva y que la corona terminase volcando el costo de la defensa del imperio español en América y sobre esfuerzos fiscales americanos. De hecho, este sistema implicaba, consecuentemente, una fuerte interdependencia financiera entre las distintas tesorerías de la hacienda, cosa que se puede ver también en este mapa, y por lo tanto fortalecía la unidad fiscal de los dominios hispánicos en América. Un proceso de retroalimentación de interdependencias, a la vez que interdependencia intraamericana, diríamos, y de fuerte impronta, parece en otros términos, en una impronta en donde el costo de la defensa terminaba cayendo en los esfuerzos fiscales americanos. Y en esa red interregional de recursos fiscales, algunas tesorerías terminaban enviando más de lo que recibían. Es el caso de Ciudad de México y de las tesorerías de Nueva España en general, mientras que otras terminaban recibiendo más de lo que enviaban, y como ustedes pueden advertir, La Habana, por ejemplo, es un caso. Aquí se ve bastante claramente estas transferencias netas entre tesorerías americanas digamos, en distintos años. Esto está tomado de un trabajo que se volvió referencia porque se involucró en esos problemas historiográficos que mencionaba hace un rato. Es el texto de Alejandra Irigoyen y de Regina Grafe. ¿Qué muestra esto? Bueno, que hay algunas tesorerías que terminaron constituyéndose como receptoras netas y otras como pagadoras netas en este sistema de remisiones de situados para satisfacer principalmente los gastos defensivos. Hablando de historiografía, estos números que te están mostrando acá están apoyados a su vez en datos provistos por un clásico estudio muy importante de Tepaske y de Klein, que son datos que sin embargo están sometidos a un profundo proceso de revisión, pero que son representativos de los grandes movimientos. Y esto también abriría un conjunto de discusiones bastante más amplios que nos desviarían del tema que nos importaba. Entonces, en principio, ese esfuerzo fiscal de los americanos está distribuido de un modo inequitativo sobre el territorio. Si acumulamos los resultados que mencionábamos recién, está dividido en dos periodos, que pasa entre el 85 y 89 y que pasa entre el 96 y 1800, para mostrar que se mantiene el patrón, se puede apreciar con muchísima claridad que Nueva España es una pagadora neta en ese sistema de interdependencias, mientras que el Río de la Plata es un receptor neto de remisiones por la vía principalmente del real situado. Pero lo que se advierte también es que ese sistema de interdependencia financiera entre distintos distritos fiscales americanos, que volcaba el costo de la defensa monárquica en los esfuerzos fiscales americanos y que distribuía de manera desigual ese esfuerzo, era a su vez la contracara de una creciente retención de recursos fiscales que quedaban circulando en América, en lugar de salir de América hacia las tesorerías de la península. Carlos Marichal, en un trabajo también pionero en esto, la bancarrota del virreinato, había señalado, por ejemplo, que el crecimiento del situado, esta intensificación del situado,
era expresión de la naturaleza centralizadora del gobierno borbónico porque forzaba a México particularmente a financiar la defensa española en el Caribe, por caso. Pero la contracara de esto, y esto es algo que vienen a demostrar en este trabajo que también ya tiene sus cuantos años, Alejandro Irigoyen y Regina Grafe, es que la contracara es una creciente autonomía fiscal de América, porque si bien no todas las regiones son autosuficientes fiscalmente, de hecho esto era lo que las volvía mutuamente dependientes, como decíamos, sin embargo las remesas desde o hacia la península son una proporción menor que los caudales que se remitían entre las tesorerías americanas durante el siglo XVIII, como se puede ver en esta gráfica. Hay un mayor flujo de recursos fiscales dentro de América que entre América y la península, y a su vez una distribución desigual de esos recursos retenidos en América. Entonces, esto permite sugerir que quizás, se abre acá la puerta también a esta segunda pregunta, quizás existiese un trade-off, ¿no? Es decir, un intercambio, una compensación, una negociación tácita entre algunas oligarquías americanas y la hacienda real, en donde las oligarquías le conceden a la corona la movilización de esos recursos fiscales para la defensa del dominio monárquico a cambio de ciertos beneficios propios. Con lo cual se estaría abriendo la puerta a identificar que esta hacienda real borbónica no solamente se apoyaba sobre la imposición de la extracción de sus recursos fiscales, sino también en la negociación con algunas de las oligarquías que dominaban algunos de estos espacios. ¿Qué muestra la experiencia de Buenos Aires en relación al situado que estamos comentando? Lo que están viendo ahí son remisiones desde Buenos Aires a Potosí, algo que parece ser un sentido a contramano en los recursos fiscales, tal como tenemos tatuada en la retina la circulación de los recursos en estas latitudes del imperio. Pero claro, estamos viendo los primeros años del siglo XVII en esta gráfica, ¿no? Durante el principio del siglo XVII, Buenos Aires remitía a Potosí los poquísimos excedentes de su recaudación, que los obtenía principalmente sobre el comiso de esclavos, sobre el descamino de negros, ¿no? Esto fue así hasta la década de 1620, mediados de la década de 1620, cuando los oficiales reales, con el acuerdo del gobernador en Buenos Aires, comienzan a retener en el distrito porteño los poquísimos fondos recolectados para empezar a aplicarlos efectivamente a un montaje de un dispositivo defensivo que era todavía muy endeble, pero que ya se consideraba necesario frente a amenazas constantes de ataques portugueses, de ataque holandés, que finalmente no terminaban de concretarse, pero que existían y que ponían en evidencia lo necesario de un fortalecimiento defensivo más serio. En 1631 se instala en Buenos Aires la guarnición del presidio, con una tropa inicial de algo más de 50 soldados, y la reconstrucción del fuerte de San Baltasar de Austria. Y se reconfigura ese circuito de remisiones de flujos fiscales, más o menos tal como se muestra en este mapa, que sin embargo está demasiado sobresimplificado y que no responde con todas sus singularidades a la distribución de los recursos, pero que es bastante ilustrativo porque allí sí se pone en evidencia que el sentido de las remisiones de los flujos fiscales comienza a ir desde Potosí hacia Buenos Aires y no en el sentido inverso, ¿no? Ahí podemos ver que esa flecha que enlaza Lima y Potosí en realidad es una flecha administrativa, tendremos que decir, ¿no? Desde Lima se ordenaba que desde Potosí saliesen los fondos hacia Buenos Aires, por la vía del Real Situado. Entonces, en Buenos Aires, y siguiendo un poco este nuevo esquema de remisiones de recursos fiscales, en Buenos Aires comienza ya no solo a retenerse recursos, sino a recibirlos, con una creciente sistematicidad a través del Real Situado de Buenos Aires. Para 1669 las tropas ya ascendían a unas 300 personas, 300 soldados. Pero para 1684, es decir, cuando ya son claras y están presentes las tensiones por la presencia portuguesa en la otra banda del Río de la Plata, en Colonia del Sacramento,
se multiplican esas filas hasta llegar a las 900 personas involucradas en la guarnición del presidio, en una población estable que está estimada en unas 7.000 personas, ¿no? Entonces, ya, digamos, el dispositivo militar tiene una presencia que es considerable en esto que podríamos metafóricamente llamar una ciudad, como era Buenos Aires en aquel entonces. Claro que la mayoría de esos fondos del Real Situado provenían de la Real Caja de Potosí, que les comentaba recién, que es la tesorería con mayores ingresos fiscales de toda la región. Pero el salto cualitativo, que da cuenta también de un cambio cuantitativo, lo encontramos cuando empezamos a avanzar en el siglo XVIII. Y podríamos decir que los volúmenes remitidos hasta fines del siglo XVII, y esto se puede ver en la curva que se está mostrando en la gráfica, se iban a mantener en magnitudes relativamente estables, rondando en promedio de 100.000 pesos anuales, ¿no? Y a partir del siglo XVIII el situado comienza a adquirir más protagonismo, y la tendencia es claramente creciente en el volumen de remesas a Buenos Aires, ¿no? Que comienza a llegar, por ejemplo, en 1757 a los 200.000 pesos anuales, duplicando su promedio anual previo. Y desde la década de 1760 las sumas rompen el techo ya conocido, ¿no? Si en 1762, como estamos viendo ahí, casi ascienden a poco menos de 400.000 pesos, desde 1767, que es esta nueva gráfica que mostramos acá, un año que no es irrelevante para el motivo que nos reúne, desde 1767 se supera por primera vez los 500.000 pesos y entonces hay que cambiar la escala de la gráfica porque los 500.000 anuales pasan a ser el piso y ya no el techo de las remisiones hacia Buenos Aires. Este incremento responde a múltiples factores enlazados, algunos de los cuales intuitivamente pueden llegar a suponer. Por empezar, la creciente conflictividad con Portugal en la frontera de Río Grande, y diríamos en toda la otra banda del Río de la Plata, el extrañamiento de la Compañía de Jesús, que también se comienza a poner en marcha en ese momento, y por supuesto las expediciones franco-españolas a Islas Malvinas para disputar el territorio austral a Inglaterra. Todos estos procesos implicaron una creciente gravitación de Buenos Aires como centro receptor y redistribuidor también de recursos fiscales por la vía del situado, y también implicaron el reconocimiento institucional de esa gravitación de Buenos Aires mediante, por ejemplo, la promulgación de la Contaduría Mayor de Buenos Aires en 1767, que termina de establecerse en 1769 y que le daba a la Real Hacienda en Buenos Aires mayores potestades para administrar más libremente, lo entrecomillo, la gestión de los recursos recibidos. Ya por ese entonces la población militar tenía un protagonismo más sobresaliente aún en la demografía de Buenos Aires. Ya entre la década de 1760 y el comienzo de la del 70, entre soldados veteranos y milicias se pueden contar entre unas 8.000 y 10.000 personas involucradas militarmente en el seno de una población que con Corvo, por ejemplo, estimaba en 22.000 habitantes, ¿no? Es decir, estamos hablando de una presencia ineludible de la actividad militar o de las personas involucradas militarmente en Buenos Aires. En 1777, la Armada de Ceballos, que llega al estuario rioplatense con 10.500 personas para disputar Colonia del Sacramento y frenar el avance portugués. Ustedes sabrán ya que esta fue la expedición más numerosa y más voluminosa que la corona envió a sus dominios en América. Esa expedición, esa armada, moviliza casi 3 millones de pesos por el situado y termina equiparando en ese volumen e incluso superando las sumas que recibían otras plazas fuertes neurálgicas como La Habana, que era el modelo arquetípico de plaza receptora del situado para la defensa. Entonces ahí en el 77 encontramos, como ustedes pueden ver, otro salto, diríamos, extraordinario en última instancia, que también se tradujo en reconocimientos institucionales, porque efectivamente Buenos Aires pasa a ser cabecera de un nuevo virreinato, tendría a su vez un tribunal mayor de cuentas, es decir, mayor autonomía en la gestión de sus recursos fiscales, de 1781, y con Manuel Ignacio Fernández, como intendente desde 1778 hasta el 82, tendría una experiencia temprana para la implementación de la superintendencia de la Real Hacienda como cargo separado del virrey, que terminaría consolidándose
precisamente con la reorganización del Virreinato en Intendencias en 1782. Entonces, si recorremos toda la curva que acabamos de ver separada en dos, es clara la expansión en la magnitud de la escala del situado de Buenos Aires. Un crecimiento que es ineludible y que es la expresión fiscal, diríamos, de la creciente gravitación que tiene Buenos Aires en el mapa regional de la hacienda, como resultado también de su rol estratégico en materia defensiva, entre otras cosas. Y el siglo XVIII muestra el protagonismo del situado dentro de los ingresos de la Real Caja de Buenos Aires, porque no solamente se incrementa la magnitud de las remesas enviadas a Buenos Aires, sino que también se incrementa la participación de este rubro en los ingresos de la propia Caja de Buenos Aires. En ocasiones llega a superar el 80%, como pueden ver acá en esta gráfica, el 80% del cargo total, es decir, el cargo es el ingreso, ¿no?, de la Caja de Buenos Aires. Y a su vez, si bien Potosí sigue siendo durante todo este periodo la principal caja remisora de estos fondos, comienzan también a sumarse otras cajas que empiezan también a enviar sus excedentes a Buenos Aires, como las cajas de Jujuy, la de Salta, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Oruro. Y también hay muchas discusiones en torno a esto, hay trabajos muy interesantes y muy enriquecedores. Guayar ha planteado un trabajo que también se transformó en un clásico con algunos cuantos años, demostrando que en última instancia las cajas como la de Salta tenían mayor capacidad para retener a su vez localmente sus excedentes y no enviarlos hacia esta Buenos Aires que estaba adquiriendo mayor gravitación. Es otra discusión aparte esa también. Pero lo que se puede observar es que el periodo que comienza en 1767, un año en el cual se intensifica la gravitación de Buenos Aires como centro receptor y redistribuidor de recursos para afrontar las disputas contra Portugal en el territorio del estuario rioplatense, se dan en ese mismo periodo otro conjunto de procesos que son los que más directamente atañen al seminario, ¿no? Ese mismo año, el 28 de febrero de 1767, la fragata Slaboudet, que es francesa, la fragata Liebre y la fragata Esmeralda, dos fragatas españolas, partieron de Montevideo al mando de Bougainville con destino a Islas Malvinas y llevaban, como anticipaba Darío Barriera previamente, a Felipe Ruiz Puente, nombrado como gobernador subordinado del gobernador de Buenos Aires, por aquel entonces Bucareli. El 25 de marzo del 67, los navíos amarran en la bahía Francés, y el 1 de abril de 1767 es cedida a las autoridades españolas la potestad sobre este territorio de Islas Malvinas, dando inicio a esta ocupación simultánea entre España e Inglaterra. Inglaterra en 1765 había establecido Port Egmont, en donde Bougainville había fundado la Croisette en 1764. Entonces, en 1767 se anuda, diríamos, la puesta en marcha de empresas de gran escala, como esta que atendía al territorio austral, pero también la expulsión de la Compañía de Jesús, también las avanzadas y retrocesos frente a la amenaza portuguesa en el estuario mismo rioplatense, y todo esto se traducía como una jerarquización de la hacienda de Buenos Aires, con la creación de la Contaduría Mayor de Buenos Aires y con un incremento de los fondos remitidos a Buenos Aires. Estos fondos que ingresan, ¿cómo se distribuían una vez que llegaban a Buenos Aires? Se distribuían de una manera que en alguna medida es previsible y en otra no tanto. Cuando uno observa los desembolsos del ramo de situado en el periodo, estamos tomando los desembolsos entre el 66 y el 72 por razones de archivo, y por la capacidad que tenemos para poder desagregarlos lo más finamente posible, lo que se corrobora es que, por supuesto, los sueldos de tropas y oficiales de diferentes unidades militares, es decir, veteranas y milicias, tuvieron primacía en esa distribución de los recursos del situado, es decir, casi el 58% de esos ingresos fueron erogaciones destinadas a cubrir sueldos de tropas y oficiales. Se puede ver que, por ejemplo, en tercer lugar, los gastos implicados en expediciones y en la erección de fortificaciones tuvieron un lugar relevante, más del 10% en promedio, pero la utilización de estos recursos para el pago de proveedores y de acreedores de la hacienda en Buenos Aires
que ascienden a más del 26% del destino de los fondos, quizás explica ese segundo renglón, nada menor, quizás explique el modo en que eran administrados los recursos del erario en cuanto al real situado y permite entender un poco mejor la función concreta que tenía el situado en este proceso. Cuando nos metemos en ese renglón de reintegros a acreedores y a proveedores, es decir, fondos que llegaban con el situado y que eran destinados a pagarle a los acreedores de la hacienda, las razones eran motivos muy heterogéneos, ¿no? Encabezados por la provisión de víveres, por el reintegro de anticipos monetarios, de suplementos en dinero para suplir gastos vinculados al funcionamiento de la maquinaria defensiva. Por supuesto, hay, como verán, una heterogeneidad muy grande de motivos de reintegro, ¿no? Gente que, en fin, proveía caballos, mulas, bueyes y que se constituían como tales en acreedores de una hacienda que todavía no les pagaba. Y lo que encontramos es que de alguna manera esta existencia de acreditaciones y de provisiones impagas que eran saldadas con la llegada del situado responde a las demoras en la llegada del situado. Las demoras en la llegada del situado eran sistemáticas. Y eso se puede ver en esta tabla muy elemental, pero que puede ver que hay demoras de entre 1 y 2 años de manera ineludible. Después de haberse devengado los gastos, había que esperar entre 1 año o 2 para que esos gastos devengados sean cubiertos. Y desde luego, en esa demora, quienes más relegados quedaban eran, por supuesto, los soldados de las tropas, particularmente blandengues, que tienen su historia particular, muy rica por cierto, en contraste con la más rápida liquidación de sus haberes a las planas mayores, a los altos rangos, incluido al gobernador, el capitán general. Pero en primera instancia, antes de proceder a estas liquidaciones, que estaban afectadas todas a una demora, y a una demora claramente desigual también en términos verticales, antes de proceder a estas liquidaciones se pagaba a los acreedores y a los proveedores mediante acuerdos de los oficiales de la Real Caja, y no por orden del gobernador, ¿no? Como sucedía con los sueldos. Los sueldos eran pagados una vez que el gobernador disponía su pago. El pago a los acreedores, que se realizaba apenas llegaba el recurso, era dispuesto por otra vía, que también era legítima institucionalmente, que era acuerdo entre los oficiales reales de la Caja. Los acreedores que recibían, antes incluso que los soldados de las tropas, sus reintegros, eran sujetos estos acreedores que habían provisto víveres, como decíamos recién, o el anticipo de dinero para suplir estos gastos urgentes vinculados al funcionamiento de la maquinaria defensiva, desde la alimentación y los vicios a la tropa hasta armamentos, pertrechos, alquileres de lancha, alquileres de embarcaciones, provisión de ganado, como veíamos recién. Es decir, se trataba de acreedores que cubrían a crédito necesidades que no podían esperar ese año o 2 años a la llegada del situado para satisfacerse. El fragor de los escenarios de batalla no podía claramente aguardar a la llegada del situado para poder desenvolverse. Entonces la llegada del situado era destinada en buena medida, o en un 26% por lo menos, al reintegro de suplementos monetarios, de provisión de víveres, provisión de vituallas. Y por lo tanto el incremento del situado, ese incremento que vimos progresivamente en el siglo XVIII, implicaba a un mismo tiempo el incremento de un fondo que en buena medida estaba asignado a garantizar el reintegro de los créditos locales a la hacienda. Vamos a volver también sobre las implicancias de este punto, que es, diría ya, fundamental para explicar el sentido y el significado de estos flujos de recursos fiscales. Ahora, una vez que llegan entonces desde las cajas remisoras los recursos del situado de Buenos Aires, y que acá estamos viendo en sus distintas demoras a partir de las distintas aplicaciones que tenían, en este caso los aplicados a sueldos, los recursos del situado de Buenos Aires permanecían solo parcialmente en la ciudad. Otro tanto era redistribuido interregionalmente por los oficiales reales de la Caja porteña. Y acá se puede ver la distribución espacial, diríamos, de estos recursos una vez que llegaron a Buenos Aires. Casi un 66%, estamos viendo 67 al 74%.
casi un 66%, por lo menos formalmente, quedaba en el distrito de Buenos Aires para satisfacer esa diversidad de finalidades, ¿no? Es decir, pago de sueldos, pago de tropas, y todos los otros rubros que estábamos mencionando recién, incluyendo acreedores. Los reenvíos a la banda oriental, estamos llamando así de manera genérica y no del todo correcta, pero esos envíos a esta banda oriental del Río de la Plata, Montevideo, Colonia del Sacramento, San Carlos, Maldonado, Santo Domingo Soriano, respondían, sobre todo en este periodo, a la necesidad de contener el avance del frente portugués. Razón que también explica el reenvío directo de algunos fondos a puntos más conflictivos del Brasil, ese 4,78%, ¿no? Río Grande, Río de Janeiro, Santa Teresa, Santa Tecla, son todos espacios en donde distinguir Brasil de banda oriental también es un poco ficticio. A su vez, el extrañamiento de la Compañía de Jesús desde 1767 implicó la movilización de importantes sumas para su puesta en marcha, para su operatividad, ¿no? Y entonces el 2,51% de los recursos del situado durante este periodo fue destinado a la zona de las misiones jesuíticas en el área guaraní. Pero entre los destinos del recurso del situado de Buenos Aires en este periodo sobresalen con bastante claridad las Islas Malvinas. Más del 11% de esos recursos del situado fueron destinados expresamente a cubrir gastos implicados en las expediciones y en el establecimiento español en el archipiélago. Un porcentaje que uno diría que puede amplificarse cuando se advierte que el grueso de los recursos que eran destinados por Buenos Aires a Islas Malvinas y a la Patagonia en general, pasaban por Montevideo, que era el apostadero naval para la comunicación con la frontera austral de la monarquía en América. Entonces, por lo menos una parte de ese 13,52% que se reenviaban a la banda oriental del río, fueron seguramente conducidos no solo a sostener los conflictos del frente portugués, sino también a solventar las avanzadas sobre el archipiélago que partían desde Montevideo. Pero en suma, esos más de 700.000 pesos que representan entre 1767 y 1774 estos recursos destinados a Malvinas, por lo menos expresamente destinados a Malvinas, representan, diríamos, la parte visible de los recursos fiscales de la Real Hacienda aplicados a la empresa malvinense por la administración porteña del Real Erario. Y acá estamos viendo un mapa sobre el cual Carolina Martínez trabaja mucho más finamente y que lo hemos incorporado a un trabajo en coautoría que está en prensa actualmente. Entonces esos 700.000 pesos, grosso modo, decíamos recién, que los oficiales de las Reales Cajas de Buenos Aires expresamente enviaban a Malvinas, son la parte visible, diríamos, de los recursos fiscales de la Real Hacienda aplicados al avance de Malvinas por los oficiales del Real Erario. Ahora, ¿a qué se aplicaban? Si tenemos que circunscribirnos a esos fondos destinados a Malvinas, ¿a qué se aplicaban estos desembolsos del situado que eran destinados explícitamente a Malvinas? Y la distribución es bastante patente en relación a lo que venimos conversando recién, ¿no? Acá se agudiza aún más el rol de los acreedores y de los proveedores. La principal finalidad que tenía el situado de Buenos Aires aplicado a Malvinas consistía en el pago de acreedores y de proveedores de la Real Hacienda. Entre unos y otros, casi el 62% de los desembolsos fue destinado a reintegrar créditos y anticipos que distintos acreedores y que distintos proveedores ofrecieron para habilitar embarcaciones, abastecer de víveres, proveer materiales para el mantenimiento y la habilitación de las embarcaciones, garantizar la vestimenta de la tropa, el medicamento, sus armamentos. Y cuando desagregamos el detalle de ese 62% empleado en pagar a los acreedores y a los proveedores, se revela toda una maquinaria que habilitaba en los hechos la posibilidad del establecimiento español en el archipiélago. Las deudas nacían de gastos en mantenimiento y habilitación de las embarcaciones, la provisión de víveres, la vestimenta de tropas, medicamento, armamento, pólvora, como se puede ver en las razones o en los motivos que habían creado las deudas que ahora la Hacienda estaba pagando, vinculadas a Malvinas
y con fondos procedentes del situado. La distribución de los recursos pagados a los acreedores, aplicado a Malvinas, como estamos viendo recién, es representativa de la general en el desembolso del situado, ¿no? Diríamos que un 30%, figura allí en azul, en la torta, se pagó a individuos del comercio. Individuos del comercio de Buenos Aires, que prestaron dinero de manera colectiva en dos ocasiones, ¿no? Como tales, como individuos del comercio, incluso entrecomillado de esa manera. En febrero de 1767 aportaron la sideral suma de 75.000 pesos para la expedición a Islas Malvinas y descubrimiento de Tierra del Fuego. En septiembre y octubre de ese mismo año de 1767, cito, leo, 40 individuos de este comercio aportaron la suma de 105.688 pesos, cito, para las urgencias del Real Servicio vinculadas a Malvinas, ¿no? Habilitando fragatas, entre ellas la Venus. Habría que ver después con más detalle cuál fue su rol en este punto. Estos negociantes, ese 30% de acreedores que recibían el situado que había sido aplicado a Malvinas como pago, como reintegro, iban a encontrar muy pronto un rédito institucional a semejantes aportes. Recuerden que iban a constituirse corporativamente en 1779 como Junta de Comercio, y en 1794 se transformaría en Consulado de Comercio gracias al reconocimiento de la corona, y esa era a su vez una herramienta institucional con la cual iban a mejorar bastante importante, o muy importantemente, sus términos de negociación de sus propios intereses. Para dimensionar esto, digamos, estamos hablando de sumas que son realmente importantes, ¿no? Piensen que en 1777 un soldado de infantería cobraba mensualmente 8 pesos de préstamo o de sueldo, o un soldado de caballería o uno de dragones cobraba 9 pesos mensual. Aparte cobraban 1 peso en concepto de gratificación. La gratificación había reemplazado una ración, y con esa gratificación de 1 peso mensual tenían que hacerse cargo de satisfacer su alimentación. Soldados mal pagos, mal alimentados, que cobraban a lo sumo 10 pesos en condición de sueldo por mes, y acá estamos viendo individuos del comercio que están aportando 105.000 pesos en créditos a la Real Hacienda. Hay otro 50% que diríamos son los protagonistas de estos créditos a la Hacienda aplicados a Malvinas y a cobrarse del real situado. Un 50% que se distribuye entre 3 personas, y son los 3 asentistas de víveres que se sucedieron durante estos años en Buenos Aires, y que son Francisco Llano de San Ginés, Juan Ignacio de Lía y Martín de Zarratea. Son 3 comerciantes importantes que encontraron, uno después del otro, la posibilidad de diversificar sus negocios en la provisión de servicios a la corona, ¿no? Como asentistas. Los asentistas obtenían contratos, diríamos, monopólicos de aprovisionamiento a las guarniciones y a las tripulaciones, y se trataba, por supuesto, de un negocio restringido a esos pocos actores económicos que tenían elevada capacidad crediticia para poder afrontar la provisión de tropas y de embarcaciones, esperando el reintegro periódico llegado con el real situado. Es decir, tenían que tener mucha espalda financiera para poder involucrarse en un negocio semejante, esperando la llegada del situado para obtener su reintegro. Y en la naturaleza de las provisiones que ofrecieron estos asentistas a Malvinas, se vislumbra la evolución del avance español sobre el archipiélago. El primero de estos asentistas es Llano de San Ginés. Francisco de Llano de San Ginés fue un gran comerciante, gran naviero, que ya había financiado parte de la expulsión de los jesuitas, de hecho, y que participa con una buena parte de este crédito para Malvinas, ¿no? Y acá hay un pequeño desagregado de las distintas partidas en donde se reconoce sus pagos, ¿no? Y que uno podría identificar su contribución a
en principio, el avance español inicial sobre las Malvinas y posteriormente las expediciones exploratorias para el establecimiento español en las Islas Malvinas. Entonces encontramos que ha dado 10.000 pesos en víveres y otros efectos ahí en las Malvinas para la subsistencia de la tropa y demás gente que las guarnece, y así encontramos, por ejemplo, un poco más adelante, víveres suministrados para la subsistencia en este puerto de la fragata del Rey nombrada Santa Rosa, hasta su salida al viaje de las Islas Malvinas, ¿no? Es decir, fortaleciendo y habilitando embarcaciones destinadas a expediciones exploratorias en alguna medida también para diseñar el establecimiento. Le sucedió en 1770 Juan Ignacio de Elía, como principal acreedor de recursos para Malvinas, un navarro plenamente inserto matrimonialmente en una familia con un anclaje en el gran comercio y en las propiedades de la tierra, y que también ofrece como asentista de víveres el total de 77.685 pesos entre 1770 y 1772, que dan cuenta de distintas también instancias del proceso, ¿no? Se puede identificar con bastante claridad que está ofreciendo crédito y dando crédito a la hacienda para el desalojo del establecimiento inglés propiamente dicho. Fíjense en la segunda de las partidas, puso 27.000 pesos para habilitar de los necesarios y demás útiles a las fragatas del Rey Santa Catalina, Industria, Santa Bárbara, Chambequín y Santa Rosa, para su viaje a Malvinas al desalojo de los ingleses. En fin, no quiero detenerme en cada una de las partidas, pero son ilustrativas de distintas instancias del proceso, del desalojo del establecimiento inglés, del inicio del establecimiento español y del desarrollo inicial de la infraestructura para el establecimiento español. Mandar leña, mandar ganado, mandar ladrillos, como decíamos recién, a Montevideo para su conducción a Islas Malvinas. A cuenta de los suplementos que se tienen hechos, entre otras cosas, digamos, ¿no? Es decir, se les estaba reintegrando, digamos, parte de lo que había provisto. A Juan Ignacio de Elía le sucede el siguiente, asentista de víveres, que quizás ha tenido un apellido más ilustre en la trascendencia de la historiografía nacional, sobre todo, que es Martínez de Zarratea. Martínez de Zarratea desde 1772 se constituye como asentista, es una pieza clave en una de las redes porteñas de comercio y de contrabando más renombradas del periodo, fue trabajado esto bastante, su matrimonio con la hija, ni más ni menos que del contador de la Real Hacienda, Martín de Altolaguirre, lo cual lo volvía cuñado de Martín José de Altolaguirre, que fue el primer factor de la Real Caja de Buenos Aires y después fue contador mayor del Tribunal Mayor de Cuentas local. Entonces, su inserción ya no solo como comerciante, sino con vínculos muy sólidos en la administración de los recursos fiscales, lo volvió no solamente un testaferro de los negocios de una familia como la de Altolaguirre, que estaba absolutamente inserta en la Real Hacienda, sino como una parte neurálgica en una de las más importantes redes que a su vez tenían el apoyo del gobernador Ceballos como una forma de disputar su poder contra Bucareli en este periodo. Y Zarratea provee también como asentista de víveres un buen monto del crédito aplicado a Malvinas y a cobrarse del situado, 81.104 pesos, que da cuenta también de otras instancias del proceso, la consolidación del asentamiento español, el envío de vino, de ganado, otros efectos, como se señala ahí en la parte, y ya entonces de la regularización de la conexión entre un establecimiento ya asentado en Malvinas, el Río de la Plata y España. La habilitación de las embarcaciones que retornan con tropas a España y de las dos fragatas que deben pasar por Malvinas. En fin, la conexión, no lo leo nuevamente porque se reproducen su contenido casi en el mismo sentido de las distintas partidas de pago a Zarratea. Ya su financiamiento viene a evidenciar un proceso de consolidación del asentamiento español en las islas y una creciente regularización de la conexión entre Malvinas, el estuario rioplatense y la península. Entonces, si volvemos a esta distribución de acreedores, vemos que hay un 20% restante de fondos del situado de Buenos Aires que fueron destinados a Malvinas y aplicados a los acreedores, y en ese 20% hay una mayor cantidad de proveedores y acreedores, algunos pequeños acreedores que dan unas pocas cabezas de ganado,
o que prestan algunos servicios secundarios como el alquiler de algunas lanchas para cruzar el río y llevar algunas cosas que faltaba cargar en las grandes fragatas. Pero sobresale una figura precisamente como la de Martín José de Alto Laguirre, el factor mismo de la Real Caja de Buenos Aires, que para 1774 estaba recuperando 14.000 pesos que había aportado, cito, para la subsistencia de la tropa destacada en el establecimiento de Malvinas. Había aportado cal, había aportado madera, géneros de marina y otros menesteres, ¿no? Fíjense entonces que el avance español sobre las Malvinas, la consolidación del asentamiento rioplatense en el archipiélago y la regularización de las conexiones con ese archipiélago para preservar el establecimiento, se vieron dinamizados por la capacidad crediticia de negociantes porteños que con su financiamiento podían contrarrestar las dilaciones o las demoras del real situado y garantizar la provisión de recursos con la celeridad que requería la estrategia militar. En otros términos, el crédito de estos actores financieros condicionaba la posibilidad de adecuar esos plazos fiscales tan dilatorios a las urgencias defensivas que requerían mayor velocidad en la circulación de los fondos. Y esto da cuenta del beneficio que a la corona le otorgaba contar con el crédito de los acreedores locales. Se le estaba habilitando ni más ni menos que buena parte de los recursos materiales y monetarios necesarios para consolidar la defensa, para poner en marcha empresas militares tan importantes como la de Malvinas. Pero si esto nos pone bastante claramente en evidencia el beneficio que obtenía la corona, los acreedores locales también encontraban importantes beneficios en el financiamiento de la defensa y de la expansión imperial. En primer lugar, los créditos de estos otorgados por estos sujetos, por estos individuos del comercio, por estos asentistas de víveres, por estos acreedores o proveedores, tales como el mismísimo factor de la Real Caja de Buenos Aires, esos créditos eran cobrados en moneda de plata doble, que llegaba con el situado, que eran piezas empleadas en el comercio de gran escala, y que arrojaban un premio de entre el 4% y el 6% en el tipo de cambio local sobre la moneda sencilla que se empleaba en el comercio de pequeña escala. Es decir, contar con esta moneda doble no solo les servía a estos grandes comerciantes para poder saldar sus balanzas comerciales en el comercio atlántico, sino para mejorar sus propios términos de intercambio en el intercambio local e interregional, porque contaban, como les comento recién, entre un 4 y un 6% de premio por sobre la moneda sencilla o la moneda corriente, de menor denominación, de menor contenido metálico intrínseco. A su vez, otro beneficio obtenido por los acreedores, los anticipos y las provisiones, sobre todo cuando se trataba de adelantos de víveres a soldados de las tropas, podían realizarlos a precios considerablemente inflados, los cuales, por otro lado, iban a ser cancelados no solamente a precios más elevados que los del mercado, sino cobrándose con una moneda que difícilmente iban a conseguir vendiendo esos mismos productos en las tiendas o en los despachos que tenían en la ciudad. En tercer lugar, y un tercer beneficio que no es nada menor para estos acreedores y para estos proveedores, las libranzas que emite la Real Hacienda, reconociendo su deuda previa con estos acreedores, comienzan a experimentar una monetización muy capilar. Y esto le permitía a los acreedores lubricar sus propios intercambios y sus propios negocios particulares, dándole uso a esos papeles como un medio de pago, como se observa en este pago de una deuda generada por la venta a crédito de un esclavo entre dos personas, en donde el vendedor del esclavo va a la Real Caja de Buenos Aires a cobrarse lo debido por el comprador, presentando el papel con el cual el comprador le pagó su esclavo. Ese comprador era un acreedor de la Real Caja y le cedió la libranza para que el vendedor del esclavo fuese a la Real Caja de Buenos Aires a cobrarse lo que el comprador de su esclavo todavía tenía acreditado en la Real Caja. Entonces lo que encontramos son muchos estímulos para financiar la Real Hacienda en empresas tales como la del establecimiento de Malvinas y la defensa del dominio monárquico sobre el territorio.
podríamos resumirlas en el acceso a los mecanismos hacendarios, por empezar, ¿no? Financiar a la Real Hacienda implicaba acceder a mecanismos de la Hacienda como una plataforma para el despliegue de negocios muy lucrativos. Ya dentro de ese marco, ofrecía ganancias superlativas por el obtenido, por los retornos que se podían llegar a obtener en una moneda muy apreciada como el peso de moneda doble. En tercera instancia, había una capacidad para poder colocar productos a precios elevados, a precios más elevados que los que implicaba la colocación de esos productos en el mercado al menudeo dentro de la misma ciudad. Y por otro lado, el uso de la Real Caja como una sede virtual, como se puede ver acá, de una cuenta corriente para acelerar los intercambios propios en base al descuento de papeles. Y oportunamente, y esto ya lo mencionamos antes, financiar este tipo de empresas también implicaba un horizonte de posibles beneficios institucionales, tales como el reconocimiento corporativo que obtuvieron los comerciantes de Buenos Aires al conseguir autorización para el establecimiento del consulado. Si bien en este punto los anticipos a la Real Hacienda forman parte de otro conjunto de estrategias, como los donativos a la corona, que para el caso de Buenos Aires estudió Kraselsky o Viviana Grieco. Entonces, para concluir, la consolidación de la presencia española en el archipiélago de Malvinas dependió, por lo tanto, en buena medida de financistas locales con apoyo a la empresa imperial, que se tradujo en réditos monetarios para estos acreedores, como el fortalecimiento de sus redes de relaciones empleadas a la escala local y como reconocimiento institucional. Entonces podríamos plantear que la afirmación española en Malvinas implicaba articular su financiación con la oligarquía de Buenos Aires, y a su vez la participación de esa oligarquía en los recursos de la Hacienda retroalimentaba la jerarquización política y hacendaria de Buenos Aires en el esquema regional. Y esto puede contribuir precisamente a fortalecer las hipótesis que recientemente propuso Darío Barriera en un trabajo interesantísimo, ¿no? Si el virrey del Perú no parecía dispuesto a hacer valer su autoridad para avanzar sobre Malvinas a través del gobernador de Buenos Aires, quizás, se puede agregar con este trabajo, quizás sea porque ello implicaba indirectamente consolidar la gravitación institucional de Buenos Aires, cosa que terminaría aconteciendo pocos años después. Por lo tanto, los intereses defensivos de la corona, y no solo los relativos a Malvinas, pero en este caso también los relativos a Malvinas, encontraban un punto de influencia con los intereses de la oligarquía local, particularmente con los intereses de la oligarquía de Buenos Aires, una oligarquía que encontraba en el financiamiento de las empresas defensivas y expansivas no solo un campo lucrativo y mejores condiciones para negociar sus propios intereses, sino también una infraestructura que le garantizaría la retroalimentación de sus propios negocios. Si volvemos a las claves de interpretación historiográfica que adelanté previamente, es viable quizás encontrar en este punto una expresión tácita de una negociación fiscal y financiera entre las oligarquías locales y el gobierno borbónico. Un mutuo beneficio que hacía confluir intereses. Claro que al no estar instituida en canales establecidos expresamente, esa negociación resultaba mucho más opaca y considerablemente mucho más costosa que la que se desplegaba en las 13 colonias, por ejemplo, entre sus oligarquías y el gobierno británico, para usar el parámetro habitual en la historiografía no institucionalista. Pero la financiación de la defensa y de la consolidación del dominio hispánico en América, junto a otras instancias como la recolección de donativos para la corona, por ejemplo, demuestran que efectivamente existían instancias de negociación fiscal en el caso hispanoamericano, si bien eran negociaciones tácitas y estaban circunscritas, por lo tanto, a los pocos actores con capacidad financiera que se beneficiaban de ese trade-off, decíamos antes, con la corona. En ese sentido, el despliegue de la estrategia imperial que condujo al establecimiento rioplatense en las Islas Malvinas fue el resultado de una convergencia de intereses a escala local lograda mediante una tácita negociación financiera entre la Real Hacienda y la oligarquía porteña,
que por supuesto se trata de una negociación apoyada en última instancia sobre la coerción claramente delineada sobre unas tropas mal alimentadas, mal pagadas y particularmente sobre la explotación de las grandes mayorías que producían la riqueza que desde Potosí llegaba a Buenos Aires. Yo con esto doy por finalizada mi exposición, así que abro a inquietudes y a preguntas. Muchas gracias. Bueno, Martín, al contrario, muchísimas gracias a vos. Súper interesante, ya lo sabía, pero espero que hayan apreciado y disfrutado de esta exposición excelente en muchos sentidos. Y además hayan visto justamente cuáles son los motivos por los cuales nosotros tratamos de pensar en este seminario Malvinas como un nudo. ¿Qué quiere decir pensar a Malvinas como un nudo histórico? Ese nudo no está hecho por 2 o 3 sogas, está hecho por muchos hilos. Está hecho por muchos hilos y uno o varios de los hilos de los cuales está hecho el nudo en ese momento, 1767, 1774, diría que te has concentrado sobre todo en el gobierno de Ruiz Puente, aunque el último año, digamos, es un año para Ruiz Puente de desolación, salida, entre llantos y hartazgos, y no es reemplazado inmediatamente por Gil y Lemos, pero es el gobierno de Ruiz Puente. Es muy importante, digo, porque lo que Martín nos ha mostrado con estos números, si me permitís, pero también con las relaciones sociales que hay detrás de estos números, es cómo muchos actores que a veces el sentido común nos hace pensar divorciados o como con intereses, bueno, que chocan, ¿no? Muchas veces colaboran y se benefician mutuamente. En las conclusiones, Martín Wasserman lo dice muy claramente, es decir, si a la corona le convenía tener estos habilitadores en el territorio, quédense tranquilos que a los habilitadores les convenía mucho más. Y esto además beneficiaba o posibilitaba una cosa que era muy difícil, que era el financiamiento de todas las gestiones que tenían que ver con el gobierno de Malvinas, porque gobernar Malvinas no era nada más echar a los barcos ingleses o tratar de controlar a los loberos, que era bastante más complicado. Es decir, gobernar era también conseguir un abasto permanente de madera, que en la isla no había. Gobernar era tratar de que el ganado no se muriera, domesticar ganado, tratar de domesticar alguna que otra especie vegetal, era mantener intercambios, era defender las costas, pero era mucho más complejo. Es decir, había que garantizar el pan espiritual, ¿sí? Había que garantizar la sobrevida de mujeres, de niños, mujeres que se embarazaban y tenían sus criaturas allí en condiciones, como se pueden imaginar ustedes, durísimas. Detrás de todo esto están estos grandes números. Antes de abrir a las preguntas y de volver a agradecerte esta notable exposición, voy a hacer 2 o 3 comentarios nada más para ampliar tu panorama con el cual coincido completamente. Lo primero tiene que ver con los 2 picos que aparecen en tus 2 cuadros de situado. De Buenos Aires como gran receptora de recursos. Bueno, a vos no te va a sorprender, pero probablemente a nuestro auditorio sí. Los 2 picos tienen nombre y apellido, se llaman Pedro Antonio de Ceballos. El primero como gobernador, el segundo como virrey. Ceballos, además de traer en su segunda avenida al Río de la Plata la mayor cantidad de hombres armados desde la península, 10.500, según lo que vos nos comentaste, 9.000 era lo que yo tenía en mente, es el hombre que más recursos consigue para el territorio, siempre. Esto no solamente es el dueño de los picos más altos, sino del segundo y del tercero. Estuve mirando los cuadros, decir que tiene el podio completo, ¿no? Por su proximidad, por su cercanía con el rey, que lo tenía en una muy alta estima. Esto es evidente.
Primero, eso para complementar nada más. Segundo, se habrán dado cuenta, yo vi en algunos comentarios alguna que otra expresión, se habrán dado cuenta de que la desigualdad, tema que trata brillantemente en La larga duración nuestro común amigo Daniel Santilli, la desigualdad era brutal, porque mientras que estamos hablando de préstamos, dice en un momento Martín, de 75.000 o de 105.000 pesos, y un soldado gana 8 pesos por mes, tenemos para el mismo momento que un gobernador podía estar ganando, un gobernador de una gobernación secundaria podía estar ganando 4.000 pesos. Entonces, digo, las desigualdades eran brutales y la gestión de los grandes recursos no está pensada para paliar esas desigualdades, está pensada en todo lo que nos has explicado, Martín, para este gran tema de la defensa de las fronteras, que si drenaba algo, si de alguna manera producía algún derrame, era ínfimo. Yo tomé nota en tu cuadro, mientras que el 82% del 11 de Malvinas se destinaba a proveedores, todos los sueldos llevaban el 15%, lo cual no es nada. Cuando se piensa que una administración de una monarquía se llevaría la mayor cantidad de dinero en sueldos, ¿no? Eso es muy revelador también, muy interesante. Y lo otro, que me parece muy, muy bien y que está muy bien explicado en tu trabajo, es justamente que la Real Ordenanza de Intendentes lo que viene es a dar el golpe de gracia, a sacarle el manejo de la hacienda a los virreyes, ¿no? Y en este caso al virrey del Río de la Plata, que era el virrey más joven de todos. Por 1782 hacía nada que existía el virreinato. Pero la obsesión de esta monarquía es sobre todo el control de las finanzas, ¿no? Es decir, ¿les importa el control del territorio? Sí, les importa la justicia, sí, todo le importa, pero sobre todo el control de las finanzas. No en vano, yo creo que 1/3 de las ordenanzas tienen que ver con la causa de Hacienda. Sí, dentro de la Real Ordenanza de Intendentes, 1/3 del texto se ocupa de la causa de Hacienda. Bueno, eran apenas unos comentarios que no rectifican nada de lo que has dicho, todo lo contrario, estoy de acuerdísimo, te agradezco mucho. Y mira, hay mucha gente que quiere, no sé si se va a animar a hacer preguntas, yo las puedo ir gestionando, pero me encantaría que, por ejemplo, Franco Leonel, que tenés varias preguntas desde las 3:30, si querés, conectate, te presentás, por ejemplo, Franco Leonel, ¿qué apellido? Nos contás si sos estudiante regular del seminario o no y haces las preguntas. ¿Estás conectado todavía? Franco Leonel, bueno, tenía varias preguntas. Si estás conectado, te invitamos a participar oralmente. Sofía Stolfi, lo mismo, si estás conectada todavía, te invitamos a que te presentes y hagas la pregunta. A ver, no están conectados ninguno de los que han hecho preguntas. Sí, bueno, profe. Adelante. No, bueno, nosotros la explicación se entendió todo perfecto, muy bueno, pero bueno, nosotros lo pensamos por ahí a grandes rasgos. Y bueno, nosotros en América Colonial vimos con claridad cómo era más o menos la transferencia de recursos, pero bueno, hay muchos compañeros por ahí que no. Por eso mi pregunta, digo, imaginarse el traslado en barcos, en carreta, algo que era inseguro, que supuestamente, me imagino que los Borbones también habrán tomado conciencia de cómo se tergiversaban los fondos, digamos, si se había pérdida de los mismos. También supongo que por ahí venía el interés de reforzar el control fiscal, ¿no? Bueno, mi pregunta venía por ese lado, digo, cómo se realizaba la transferencia de recursos. Martín, no sé si se entendió. Espero haber entendido. A ver, hay varias dimensiones en esto que vos comentás, Sofía.
Porque por un lado está, por supuesto, la seguridad del transporte de los caudales, propiamente dicho, ¿no? Es decir, cómo hacer para que los caudales no se pierdan. Perder siempre es una metáfora, un eufemismo, o cómo hacer para que no haya ataques en el camino, en fin. Eso estaba asegurado en principio, o delegado en principio en la infraestructura que se supone que el asentista del situado podía llegar a tener, o que el situadista, antes de la existencia de los contratos de asientos del situado, propiamente dicho, podía llegar a tener para disponer de una flota de carretas y una tropilla lo suficientemente importante como para dar resguardo a la transferencia de los caudales propiamente dichos, desde Potosí a Buenos Aires. Ahora, hay otra vertiente que no tiene que ver necesariamente con, o no solamente con el robo de los caudales o con su pérdida, sino con su empleo lucrativo, para decir en otros términos, que creo que también está presente en tu inquietud. Y entonces ahí va un poco también la hipótesis misma que está sosteniendo, no necesariamente o no solamente mi trabajo, digamos, hay muchos otros que también lo plantean, que es que hay una pervivencia, que uno podría encontrar, digo pervivencia porque es, diríamos, algo que se había caracterizado con bastante claridad para el periodo de los Habsburgo, pero que parecía tener cierta continuidad durante el gobierno borbónico, que es esta suerte de negociación tácita, en donde hay una serie de concesiones que se le ofrecen a quienes precisamente gestionan la administración de estos recursos y sus transferencias, y las punciones que sobre ellas realizan para desarrollar, por ejemplo, negocios lucrativos. Yo aquí no planteé, por ejemplo, algunas cosas que son importantes y que no las planteé porque se desvían bastante respecto del eje central de Malvinas, propiamente dicho, pero que tiene que ver justamente con la capacidad que tenían buena parte de estos sujetos, ¿no? Estos grandes actores financieros de Buenos Aires y del Río de la Plata más en general, para poder darle un uso lucrativo a estos recursos fiscales, ¿no? Y esos usos lucrativos tenían lugar no solamente en la ciudad de Buenos Aires durante o a partir de su llegada a la ciudad. En el mismo trayecto del recorrido, los fondos del situado eran invertidos como giro comercial por parte de los asentistas que estaban a cargo de su traslado. Entonces, si uno parte de la consideración de que se acepta, sobre todo los oficiales reales, ustedes sabrán o no, pero que durante prácticamente todo este periodo, esto se trata de regularizar posteriormente con el establecimiento de los contratos de asientos para el transporte del real situado, pero durante buena parte de todo este periodo había que llegar a acuerdos, negociaciones, y esto implicaba retornos muy importantes con los oficiales reales de la Caja de Potosí para que asignasen y definiesen quién va a ser la persona que va a transportar estos caudales. Y esto implicaba movilización de recursos importantísimos que bajo la figura de retornos, o bajo la figura de comisiones, y bajo figuras que son bastante grises, terminan dando lugar a un drenaje muy importante de parte de esos fondos que generalmente terminan llegando parcialmente a Buenos Aires y que terminan siendo reconocidos al situadista bajo la forma de las comisiones que le correspondían. El situadista cobraba, también ese porcentaje fue cambiando, pero cobraba, digamos, un 2 a 3% sobre los fondos que había transportado, y a veces directamente se descontaba esa comisión, contemplando lo que se había perdido, vamos a decir entre comillas, de las carretas del situado. Es decir, ese 3% que el situadista devengaba bajo la forma de su comisión, generalmente le daba uso como giro comercial en el transporte desde Potosí hacia Buenos Aires, que como ustedes pueden ver, es una ruta que en un sentido inverso a las mercancías y a los esclavos, anudaba todo ese rosario interregional de mercados locales, ¿no? Entonces ahí encontramos que se juxtapone de alguna manera sobre un mismo circuito el flujo de los recursos fiscales desde Potosí a Buenos Aires sobre los circuitos que fueron configurando lo que Carlos Empata Sadurian llamó el espacio económico peruano, o por lo menos su vértice sudoriental, ¿no? No sé si Sofía con esto respondí en parte a tu inquietud. Sí, a la perfección. Bueno, y mi otro comentario venía, bueno, por el lado de las diferencias sociales, ¿no? El precio de los esclavos en razón a lo que ganaba un soldado, digamos. Es enorme la diferencia. Sí, claro.
Los precios de esclavos, por supuesto, también tienen el mercado esclavista, digamos, tiene su propia historia, su propia dinámica y su heterogeneidad, con lo cual es muy difícil hablar de un precio medio que sea representativo de la mediana de los precios que están circulando en ese momento, en ese periodo. Pero, claro, y también recuperando un poco las cifras que Darío ofrecía recién en su comentario, es claro que el precio, por ejemplo, de un esclavo adulto era, diríamos, en algunos casos, cientos de veces la remuneración que en calidad de presto, sueldo, cobraba un soldado de infantería, por ejemplo, ¿no? A lo cual hay que agregar que a esos 8 pesos de presto, sueldo, más el peso de gratificación, es decir, esos 9 pesos que cobraba en 1777 un soldado de infantería, los cobraba por mitades. Es decir, lo que cobraba en los hechos eran, diríamos, 5 pesos, y habría que ver cuándo hacía para cobrar los otros 5 que iban a terminar acumulándose en deuda que finalmente nunca terminaba de saldar la Real Hacienda. Entonces, así como encontramos una clara negociación entre las oligarquías locales y la gestión gubernamental de la Real Hacienda, encontramos una fuerte coerción con los verdaderos acreedores de todas estas deudas, que son una tropa muy mal pagada, muy mal alimentada y siempre al borde o de la rebelión o más habitualmente de la deserción, ¿no? Que era, digamos, uno de los fenómenos que también caracterizaron a este proceso. Sí, pero es una desigualdad que es importantísima y bueno, Darío hizo muy bien en remarcarla, ¿no? Sí, yo igual el salario que di era anual, no era mensual. Mensual no, perdón. Quise decir anual. Vos dijiste bien el salario de los soldados anual, perdón, mensual, y yo hice una comparación con el salario anual, por eso por ahí parecía más brutal, pero digamos, de todas maneras, mientras que un soldado puede ganar 120 pesos al año con toda la furia, como se dice, claro, claro. El gobernador de una gobernación mediana o chica ganaba 4.000, de una importante 8.000. Es decir, hay una evidente brecha o grieta que era intransitable, ¿verdad? Después lo otro que se hace comparar con los productos de consumo, pero ahí tenemos otro problema, porque en los precios en el antiguo régimen muchas veces eran fijos y lo que se cambiaba era la cantidad que te daban. Es decir, es muy difícil que un cabildo en el Río de la Plata modificara el precio del pan, lo que siempre era, digamos, o un real o 2 reales, pero lo que se podía llegar a cambiar era la cantidad de pan que te daban, ¿no? La pieza en tiempos de crisis, en tiempos de sequía o cuando faltaba el trigo, se achicaba y si no se volvía a la normalidad, a la hogaza normal. Claro. Lo mismo pasaba con la carne, ¿no? Claro, claro. Lo cual no es menor, ¿eh? Lo cual no es menor porque también habla de algo más amplio y más general en la historiografía económica, que es que las variables económicas tienen significados distintos según la coordenada histórica en la que están situadas. Entonces, cuando hablamos de precio, no hablamos necesariamente de un signo que esté orientando la elección de libres consumidores. Correcto. Y diríamos que de hecho esa es la excepción incluso en periodos más recientes. Pero por otro lado, también es muy singular un precio particular, como el de la fuerza de trabajo, el salario o el sueldo, no significan lo mismo en un contexto de mercado laboral capitalista está consolidado, como lo que significa el preste, en este caso de un soldado, así como tampoco es lo mismo hablar de salario que hablar del jornal que recibe un mitallo durante este periodo, por poner otras comparaciones, ¿no? También allí... O de lo que cobra un artesano por hacer un arnés de cuero, que puede parecer una barbaridad, pero sin embargo, bueno, por una parte es muchísimo trabajo, pero casi siempre este artesano en realidad está trabajando para un patrón que es el que se queda con la mayor parte del dinero. Exacto. Sí, sí. César Ríos quiere hacerte una pregunta. ¿Lo escuchamos? Claro. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante de filosofía, pero tengo una pregunta más vinculada a la cuestión Malvinas. Es decir, esta gente, los asentistas, ponían dinero específicamente para esas expediciones y ese mantenimiento. Lo podrían haber hecho por otros temas. Es decir, ¿qué esperaban ellos? ¿Había alguna cuestión, más allá del negocio que podrían hacer con la Real Hacienda? ¿Alguien esperaba algo de esos territorios tan lejanos, con mares tan complicados?
¿qué negocio, qué retorno podría aportar Malvinas en esa época? Bueno, César, es interesante tu pregunta porque, a ver, en este periodo, más allá de algunas industrias que comienzan a proliferar sobre la costa patagónica, continental primordialmente, como la pesca ballenera o las concesiones de pesca, incluso pesca de sardina en San Julián, digamos, comienza a haber una serie de desarrollos productivos, diríamos hoy, también atravesados por las concesiones de licencias por parte de la corona, que volvía muy atractivo para algunos actores. Tomás Antonio Romero es uno de los casos más arquetípicos, digamos, de sujetos que se han beneficiado, particularmente a fines del siglo XVIII, de desarrollos económicos que tenían su inserción territorial en la Patagonia o en zonas más australes. En este caso particular, y esto es una interpretación posible, antes que interpretar las inversiones financieras de estos sujetos a partir de ganancias esperables derivadas de Malvinas propiamente dichas, lo que me interesa mostrar es que la aparición del Frente de Malvinas, como la aparición del Frente de la expulsión de los jesuitas, como la aparición del Frente portugués, son oportunidades de inversión para la obtención de algunos beneficios que no son siempre tan directos, ¿no? Y que traté de enumerar al final de la reunión. Entonces, antes que esperar algo de Malvinas propiamente dicho, yo creo que lo que estos financistas están haciendo es esperar algo de la Real Hacienda. Y Malvinas es la oportunidad para esperar algo de la Real Hacienda. Es la ocasión que se les brinda como una forma de invertir estos recursos, por supuesto, con muchísimo riesgo, pero con la certeza de que más tarde que temprano quizás van a llegar con las carretas del situado. Y van a llegar con moneda que sirve en términos diferenciales respecto de la que podrían obtener vendiendo esos mismos productos en sus pulperías y sus tiendas. Les va a servir para poder colocar estos mismos productos a tasas mucho más, a precios mucho más inflados que los que podrían vender también en sus tiendas, y obtener más indirectamente, y ahí quizás sí, con un poco menos de certidumbre, otros beneficios que no son necesariamente materiales o económicos, como por ejemplo el reconocimiento institucional corporativo del consulado de comerciantes, ¿no? Que sí, era una suerte de contradón, diríamos, de la corona a comerciantes que habían demostrado sus méritos mediante el aporte de considerables sumas. En este caso, en el financiamiento de Malvinas, pero también lo encontramos en los habituales donativos que levantaba la corona o los empréstitos que también intentaba llevar adelante. Entonces, mi respuesta es esta, no sé si esto responde en parte por lo menos a tu pregunta. Creo que en este caso Malvinas no es un campo de inversión, sino un campo de oportunidad para invertir y esperar algo de la hacienda antes que de Malvinas. Bien, Martín, muchas gracias. Joaquín Peregrini, miembro del programa, tiene una pregunta relacionada con esta. Sí, justamente, no sé si se me escucha bien, por el interés que me despierta esto de lo que vos hablabas, Martín, de las relaciones entre esta oligarquía capaz más porteña que entablaba relaciones, ¿no?, con el gobierno, primero el borbónico, y saber después qué pasa a partir de la independencia, pero también, sobre todo, desde que en 1833 Gran Bretaña expulsa, ¿no?, a las autoridades que había en Malvinas por la fuerza, y qué pasa ahí con el aprovisionamiento, ¿no? De dónde van a conseguir los ingleses todo esto que le proveía la oligarquía, pero bueno, es un poco algo que no sé si sabrás contestar por el tema de que no es algo que tocaste bien, por el periodo quizás, y sí que me dejaste muy en claro cuando hablabas, contestándole a César, de que eran más intereses en tanto a lo que podían sacarle el provecho a la corona y no de Malvinas como territorio en sí. No sé si me explico bien. Creo que te explicas bien.
Y la respuesta va a ser bastante desoladora y es resultado también de la hiperespecialización en la que estamos sumidos y sumidas todos y todas las que nos vamos dedicando a la investigación en historia, ¿no? Yo todavía no me puse a investigar con este detenimiento el periodo sobre el cual vos estás preguntando y estoy seguro que algunos de los otros colegas y otras colegas que vayan a participar en el seminario van a poder ofrecer una respuesta más sólida que la que yo pueda darte de una manera muy lateral. Me propongo limitarme, digamos, a hablar sobre el periodo sobre el que ofrecí circunscribirme, que es en todo caso el siglo XVIII y quizás comienzos del XIX, pero no mucho más allá de 1808, que ya para mí es un límite importante. Aunque ahora estoy trabajando algunos problemas vinculados con la reformulación financiera de 1820, pero que trasciende un poco el problema de Malvinas y tiene que ver con la estructura institucional del financiamiento en una hacienda cuya soberanía está disputada, ¿no? Entonces, mi respuesta, lamentablemente, Joaquín, es esta, pero entiendo que vas a encontrar respuestas sólidas a este problema en algunos de los otros historiadores e historiadoras que vayan a participar de este programa tan interesante. Joaquín tiene la posibilidad la semana que viene, como todos ustedes y todas, de escuchar a Sebastián Aliotto, quien sí ha trabajado ese periodo y que acaba de desconectarse porque me avisó que tenía otro compromiso. Y Joaquín, vas a poder hacer de vuelta esta pregunta, lo mismo que el compañero que está preguntando ahora, Mariano Matskin, si el esquema de financiamiento se mantuvo hasta 1810. Bueno, primero decirte, Mariano, que la fecha para Malvinas sería 1811 y habría que estirar, porque a partir de allí es cuando la guarnición se desocupa y se van a Montevideo, ¿no? Pero también te sugiero que lo preguntes, aunque yo he leído la respuesta, que se lo preguntes al que lo investigó directamente la semana que viene. ¿Cómo no? Nosotros hacemos esto de respetar a los que han trabajado de primera mano, es una buena costumbre. Muchas gracias. No, de nada, Mariano. Bueno, Joaquín, estamos entonces con eso también. A ver si hay alguna otra pregunta que dé vueltas por aquí, que yo me la haya saltado. Alguien preguntó dónde conseguir un texto. Tienen que tener paciencia. Todo esto va a ser publicado por Revista de Indias, donde va a salir un trabajo en colaboración, como estuvo mostrando Martín, si ustedes miraban abajo en la fuente de alguno de los cuadros, decía un trabajo en colaboración con Carolina Martínez. Supereida dice que da ganas de escuchar más. Claro, sí, lo vamos a invitar de vuelta. En algún momento, cuando tenga algo más, ya va a ser de la casa. ¿Y quién más? A ver, alguien que no haya pedido la palabra, si quiere hablar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Martín, te veo, Martín López. Acá. Bueno, sí, Martín, te quería... me había quedado pensando un poco en este proceso de negociación tácita, del cual vos mencionabas, digamos, que entiendo se daba entre las oligarquías regionales y la Real Hacienda misma y la asignación de recursos de los situados, con esos cuadros que vos bien mostrabas de cómo se distribuían, ¿no? Las remesas que iban llegando desde Potosí a Buenos Aires. Y, digamos, mi pregunta tiene que ver con que en ese proceso de negociación, ¿por qué era tácito? Digamos, ¿por qué no era explícito? ¿Por qué no, o sea, si no existe, digamos, un registro de cómo era que se disputaban la asignación de esos recursos y, digamos, quiénes serían, si sería esa oligarquía porteña, digamos, de estos asentistas que vos marcabas, quiénes en esa negociación tácita presionarían para que se le dé mayor importancia a sus negocios, ¿no? Digamos, para tratar de posicionar mejor sus negocios dentro de esa asignación presupuestaria, que bueno, no sé cómo se... La pregunta tiene que ver, perdonen que a veces me pierdo un poquito, pero tiene que ver con cómo se constituían esos montos, ¿no? Cómo se llegaba a ese resultado. Bárbaro. A ver, voy por partes a partir de lo que logro interpretar de la pregunta, ¿no? Pues es una pregunta compleja e interesante.
¿Por qué era tácita esta negociación? Esta negociación era tácita no tanto porque los actores involucrados en ella así lo dispusieran, sino porque las limitaciones y condicionamientos institucionales con los cuales se dirimían este conjunto de dinámicas así lo imponían. O para decirlo en términos contrastantes justamente con el caso angloamericano, que suele ser el contrapunto habitual, arquetípico. En el caso estadounidense, vamos a decirlo rápido y pronto, y perdón por el anacronismo, encontramos, en el caso de las 13 colonias, colonos que tienen asambleas en las cuales deliberan abiertamente qué cobrar, bajo qué conceptos y cómo gastarlo. Claro, tenían, por supuesto, el visto bueno de la corona británica para poder llevar adelante la constitución de este tipo de instancias en las cuales deliberar la construcción de recursos públicos, diríamos hoy, para sostener la república justamente, y ejercer autonomía en la potestad sobre su distribución. Eso en el caso español, hispanoamericano, no existía. No existían instancias de deliberación para la creación impositiva, por ejemplo. No se trata, a ver, en el caso hispanoamericano, no eran los vecinos de ninguna índole, ni los comerciantes, quienes definían qué se cobraban y por qué concepto. Esto lo define en conjunto, bueno, esto ustedes ya lo saben también, sobre todo con Darío Barrera como profesor, ¿no? Se trata de un conjunto muy heterogéneo de dispositivos normativos, en donde la ley, en última instancia, es solo una de las fuentes del derecho, pero no es la única, y eso también opera en la Hacienda Real. Y la Hacienda Real está definida en cuanto a sus pautas normativas a partir también de un conjunto bastante heterogéneo de ordenanzas, reales órdenes, disposiciones de distinta naturaleza y procedentes también de distintas jerarquías, cambiantes por otro lado, porque la Contaduría General de Indias no existió desde siempre, pero que disponen qué es lo que se puede hacer y qué no. Y en ese qué se puede hacer y qué no hispanoamericano, no estaba contemplada la posibilidad de que los súbditos libres americanos definiesen qué podían cobrar y por qué conceptos. El tributo de indios se cobraba porque así se disponía, la alcabala se cobraba porque así se disponía, y el real situado se enviaba porque así se disponía. Por supuesto, todo esto implica una serie de discusiones. Hace poco salió publicado precisamente un artículo hablando de publicaciones y textos posibles para leer en revista Fronteras de la Historia, en donde planteo un poco algunas de las discusiones que aparecen entre oligarquías situadas en distintas latitudes, particularmente entre la oligarquía de Buenos Aires, representada precisamente en los oficiales reales de la Caja de Buenos Aires, frente al virrey del Perú y a los oficiales de la Caja de Potosí. Porque precisamente los oficiales de la Caja de Potosí, a instancias de las negativas del virrey del Perú, constantemente ponían frenos y obstáculos al envío de las sumas del situado a Buenos Aires, y particularmente el incremento de los fondos del envío a Buenos Aires, y planteaban algo que era parte también de la política fiscal del periodo, particularmente con Ensenada, ¿no? Es decir, apostar al ahorro fiscal, ¿no? Un discurso que después también tuvo su trascendencia más allá de la irrupción del liberalismo en el siglo XIX. Es decir, decían, bueno, no pidan más situados porque lo que tienen que hacer es ahorrar y emplear esos ahorros en los gastos que están requiriendo la defensa. Bueno, en el texto que estoy mencionando, publicado en Fronteras de la Historia, trato de demostrar cómo no solamente esos ahorros no eran suficientes, sino que efectivamente se aplicaban en Buenos Aires y generaban conflictividad entre, en este caso, Buenos Aires y el eje Lima-Potosí, digamos, ¿no? A través, por supuesto, de los oficiales de la Real Caja, interpretando, por supuesto, que el incremento de las remesas llegadas a Buenos Aires por la vía del situado interesaba tanto a los jueces oficiales reales como a los propios acreedores locales, ¿no? Y un poco traté de explicar por qué. De hecho, en Buenos Aires comienza a retenerse un conjunto de impuestos que tenían que liquidarse en Cádiz, comienzan a retenerse en Buenos Aires y a gastarse en Buenos Aires,
a cuenta de la llegada del situado, y esto genera un conflicto que no es nada menor en términos diplomáticos, por supuesto, y que termina cuajando con la separación jurisdiccional de Buenos Aires respecto de Lima, con la creación del virreinato y posteriormente con su reconfiguración intendencial. Entonces, si estas negociaciones sobre las que estuve hablando previamente eran tácitas o estaban diluidas y tenían que ver con una dinámica cotidiana que no estaba escrita, por así decirlo, en ninguna fuente normativa, o en todo caso estaba tocada de una manera muy paralela en alguna de ellas, es porque el conjunto del diagrama o del diseño institucional no daba cabida a la existencia de espacios instituidos formalmente para deliberar quién y cómo pone recursos y para qué los va a gastar. Entonces, aquí hay una discusión que es interesante y que lo planteó William Summerhill en una discusión con Alejandro Irigoyen y con Regina Grafe, con ocasión de ese texto que mencionaba previamente, en donde él planteaba, bueno, efectivamente, España también, Hispanoamérica también negociaba sus recursos fiscales, y de alguna manera también lo acabo de mostrar, ¿no?, en esta línea. Pero lo hacía por canales que eran finalmente más costosos en el sentido de que, al no ser tan claros, vamos a decirlo en este sentido, al no estar instituido en un espacio de discusión abierta y explícita y expresa, circunscribía la participación en este tipo de financiamiento primordialmente a quienes tenían capacidad financiera para poder hacerlo y particularmente recursos relacionales para insertarse en ello, ¿no? En fin, la respuesta que puedo llegar a ofrecer sucintamente es esta, si es que interpreté bien también la inquietud que habías comentado. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Martín, los Martínez, gracias a los dos. Tenemos muy pocos minutos. Quedamos una pregunta, Franco Leonel, que estás pidiendo, pero una muy cortita, porque si haces todas las preguntas que hiciste en el chat, necesitamos 2 horas más. Una muy cortita para permitirle a Martín que siga con su vida después de responderla. ¿Querés habilitar tu micrófono y hacerla? Franco. Estás bueno. Tenemos otra pregunta entonces que te hago. Alguien que es oyente pregunta si los asentistas de la banda oriental también estarían tan institucionalizados como los porteños. Buena pregunta. Bueno, estuvieron institucionalizados de una manera relativa, existieron por supuesto, pero tenían una dependencia aún mayor de los oficiales reales, ¿no?, de la Caja de Buenos Aires. Establecer grados de, justamente por lo que acabamos de comentar a partir de la inquietud que planteó Martín, ¿no?, es decir, establecer grados de institucionalización, digamos, es algo bastante relativo, ¿no?, porque justamente algo de lo que me interesa mostrar es que existían instituciones de negociación en el caso hispanoamericano, pero estaban considerablemente más invisibilizadas que, por ejemplo, el caso angloamericano. Y esto no tiene que ver con la naturaleza histórica del problema, sino historiográfica. Estamos más acostumbrados a ver directamente instituciones tal como nos la han marcado un conjunto de corrientes historiográficas que ver otras instituciones que son más difícilmente visibles o que hay que esforzarse por visibilizar. Estas negociaciones en donde solo se las puede recuperar, recuperando a su vez las apuestas y las esperas de réditos, solo pueden reconstruirse reuniendo un conjunto de pequeños gestos que terminan visibilizando la existencia de una negociación institucionalizada, instituida, o incrustada, para decirlo en términos económicos más propiamente dicho, y son instituciones, o para decir en otros términos, no se trata simplemente no se trata de negociaciones informales, ¿no?, que sería también el otro binomio. Estamos acostumbrados a veces a hablar, por ejemplo, ¿no?, usando esta dicotomía angloamericana, hispanoamericana, instituciones formales para Norteamérica en la negociación de sus impuestos, e instituciones informales en el caso hispanoamericano a través de la negociación de los recursos. No, también tiene sus formas, ¿no? Es decir, estas instituciones tienen sus formas y son formas complejas, muy complejas, tan complejas a veces que son difíciles de visibilizar, pero son instituciones, son formales. Esa es la respuesta que yo podría ofrecer en este punto. Después, por supuesto, en la banda oriental
existieron grandes comerciantes que también aportaron muchísimo dinero y que lo iban a cobrar a la Real Caja de Buenos Aires, ¿no? Pero que tuvieron un peso en el situado de Buenos Aires, tuvieron un peso relativamente menor, por lo menos por lo que yo pude reconstruir, respecto de los que les acabo de comentar. Les sugiero que lean textos de Nicolás Biangardi, por ejemplo, que él ha trabajado mucho también sobre el movimiento de las cajas de esa región, particularmente de Maldonado. Bueno, y él tiene una especialización muy importante en esa área. Sí, sobre todo el puerto Maldonado, efectivamente, sobre lo que hizo su tesis. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo mientras Martín respondía, les compartí en el chat el link al texto que publicó en la Revista Colombiana, de manera que lo pueden pinchar y lo pueden bajar. Y a todos y a todas les digo que para la próxima semana, quienes están cursando regularmente tienen 2 lecturas, tienen 2 capítulos del libro Historia de la Patagonia de Susana Bandieri, el 1 y el 3, y tienen para leer un capítulo del libro de Sebastián Alioto, Juan Jiménez y Daniel Villar sobre Malvinas. Así que esto traten de seguirlo, traten de hacerlo, porque pronto ya van a tener que abordar los informes de lectura, van a recibir el correo con las instrucciones, por lo tanto no dejen toda la lectura para último momento. Y antes de despedirlos y de invitarlos a la 4ª sesión, la próxima del seminario, vamos a dar muchas gracias a Martín Wasserman. Estamos muy contentos de haberte escuchado y te damos un gran aplauso virtual, que es, bueno, como los artistas, ¿no? Vivirás del aplauso. Porque estamos complicados con la otra parte. Así es. No, la verdad es que el agradecido soy yo, sinceramente. Me alegra mucho que exista este tipo de espacios, que exista este espacio en particular, porque claramente apuesta a enriquecer las discusiones desde un nudo tan importante como el que se han propuesto abordar, que es Malvinas en la historia. Así que realmente les estoy muy agradecido por la atención que me han brindado, por las preguntas, por las inquietudes. El conocimiento siempre es una construcción colectiva, así que sostener estos espacios es fundamental. Muchas gracias. Gracias a vos, y bueno, todos y todas invitados el lunes próximo, a la 4ª sesión del seminario. Fuerte abrazo. Chao, Martín, gracias de nuevo. Martín López, un lujo como siempre. Chao. Chao.